Bienvenidos de regreso a su programa Bit a Bit, el espacio donde desciframos el mundo digital Bit a Bit, solo por tu radio web. El emprendimiento es un motor clave para la innovación y el desarrollo económico, impulsando la creación de nuevas ideas, productos y servicios. A través de la iniciativa y la creatividad, los emprendedores transforman desafíos en oportunidades, generando empleo y crecimiento. En un mundo globalizado y digital, el emprendimiento ha evolucionado, adoptado modelos ágiles y tecnologías emergentes. Sin embargo, también enfrenta retos como la competencia, la financiación y la sostenibilidad. El día de hoy nos acompañan dos emprendedores dentro del mundo de la tecnología para hablar de su propuesta, DentiFinder. Nos acompaña el día de hoy Juan Antonio Molina y Jesús Francisco Mora. Muchachos, bienvenidos a Bit a Bit. Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Excelente, Jesús. Juan, bienvenidos. ¿Qué tal, Juan? Bien, buenos días a toda tu audiencia. Esperamos que este conversatorio sea de mucha utilidad para todos. Me gustaría que conversaran un poco para que nos hablen un poco de ustedes, para que nuestra audiencia los conozca. Vamos a empezar por Jesús, cuestión de que la audiencia pues te conozca, Jesús. Adelante. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, la vida me ha llevado por diferentes rumbos, ¿no? Gracias a ello he conocido lugares extraordinarios, ya que como un gran grupo de compatriotas hemos emigrado, pero hemos hecho vida en países distintos, hemos conocido cantidad de personas y bueno, y he disfrutado sin duda alguna cada experiencia y vivencia compartida, ¿no? Me he desarrollado en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, ya sea comercial, en gestiones de proyectos. También soy escritor, me apasiona mucho la escritura. Justamente el año pasado publiqué un primer libro que se llama Fundamentos del Alma. Y bueno, y aprovecho para dar una primicia con un segundo libro, que es una novela. Y bueno, todo esto me llevó a lo que es el marketing digital. Me reencontré con Juan después de mucho tiempo, porque es muy gracioso que justamente ambos nos encontramos en Perú y después de años sin vernos, porque él vivía, por lo menos en Venezuela, él vivía en otra ciudad, muy lejos de mí, y fue muy, muy bonito ese reencuentro, poder compartir anécdotas. Y él comienza a comentarme, ¿no?, sobre sus proyectos. Uno de ellos es Impulso Virtual, él como el director general. Y bueno, me uno al equipo de él como director en comunicaciones. Excelente. Porque gracias a todo este trayecto, ¿no? Porque claro, uno cuando llega a un país nuevo tiene que adaptarse, ¿no?, tanto a su cultura, a sus raíces, respetarlo. Porque siempre hago énfasis en eso, que tenemos que respetar sí o sí el país que tocamos, el país que conocemos. Y bueno, adquirí diferentes contactos, grandes amistades que me han llevado a lo que soy hoy día, ¿no? Excelente. Es así, Jesús. Totalmente de acuerdo. Me gustaría que nos digas brevemente de qué se trata tu primer libro, que se escucha interesante, esa faceta de escritor que tienes. Excelente, claro que sí, cuenta con ello. Bueno, mira, Fundamentos del Alma nace después de todo el conocimiento que adquirí durante mis viajes, porque ¿qué pasa? Yo llego a Perú y mira, por cuestiones de la vida, comienzo a trabajar en la navegación. Nunca en mi vida había trabajado, no sé, en barcos y en este tipo de rubro. Y bueno, comienzo a viajar, comienzo a conocer diferentes ciudades, diferentes países. Y bueno, cada experiencia me fue sumando y nace Fundamentos del Alma, que no solamente es un libro, es un despertar
¿no? Es un llamado a cada persona que ha sentido el peso de la vida, que ha tropezado en el camino, que ha buscado respuestas en medio del caos. Es un faro de luz que rompe cualquier tormenta y guía con una gran fuerza para poder superar cualquier incertidumbre que la vida te presenta, ¿no? Es como una guía que vas llevando paso a paso desde mi punto de vista, ¿no? Desde mis perspectivas que he vivido, y bueno, y rompe cualquier circunstancia que la vida y este siglo que es tan complicado te pone en el camino, ¿no? Entonces, más o menos ese es el enfoque de Fundamentos del Alma. Excelente, Jesús. Muchísimas gracias por compartir esa información tan valiosa con nosotros. Bueno, ahora Juan Antonio, por favor, háblanos un poco de ti para que nuestra audiencia te conozca. Gracias por el espacio, Juan. Sí, bueno, segundo round acá en el programa Vida Bit. Encantado de volver a compartir este espacio con ustedes. Ya les había comentado, CEO de Impulso Virtual, una agencia que se dedica a la transformación digital de negocios. Dentro de ese camino, hablando un poco de la conexión con Jesús, retomando sus palabras también, sí, yo me encontré con él en un momento donde ya sentía también que Impulso Virtual estaba en un cierto punto de estancamiento. Digamos que muchas veces en estos emprendimientos digitales uno llega como a estancarse en una burbuja donde uno cree que ya todo el mundo te conoce, pero luego entablando conversaciones con Jesús, viendo otros públicos potenciales a los que pudiéramos también impactar, yo dije, nada, esta es la herramienta que necesito, como una especie de taladro que ya no puede avanzar más, bueno, necesito otra mecha nueva. Y esa mecha nueva ha sido Jesús, que nos ha abierto las puertas a un nuevo mercado. A partir de ahí, evidentemente, nosotros, bueno, en largas conversaciones de cómo llegar al impacto de nuestras soluciones digitales a los mercados, y teniendo muy en cuenta, muy presente al rubro de la medicina, que vimos en pandemia cómo sufrió este rubro, sobre todo los médicos independientes, al momento de no tener casi ningún tipo de digitalización. Los médicos hoy en día inclusive se encuentran muy offline. Existen algunos médicos, algunos puntos aislados que digamos son influencers también de medicina, etcétera, pero en su gran mayoría no tienen cómo darse entrada a este mundo. Y nosotros, digamos, en las distintas conversaciones dijimos, oye, ¿por qué en lugar de hacer una solución particular para un cliente médico, etcétera, por qué no hacemos algo que impacte un problema masivo que existe? Y bueno, así lo decidimos. Luego nos dimos cuenta también que la ontología era el nicho donde nosotros teníamos más conocidos, más amistades, etcétera. Y por ahí fue que nos fuimos, y luego, bueno, de muchas mentorías, luego de muchas iteraciones, estamos hoy en día con la versión de Definer operativa, que tenemos ya cerca de 20 usuarios activos. Excelente. Vamos a mantener esa idea en el aire y vamos a abordar el tema del emprendimiento totalmente en el próximo bloque. Pero por el momento vamos a entrar a nuestro segmento musical. Y en breve regresamos con los emprendedores Juan Molina y Jesús Mora, aquí en Bit a Bit, solo por tu radio web. Ya regresamos. Continuamos con la conversación con los emprendedores Juan Molina y Jesús Mora. Y quedó una idea en el aire. Juan Antonio, para retomar lo que veníamos conversando, te pregunto, ¿cómo surgió la idea de desarrollar esta plataforma para solventar este problema específico que mencionabas de los odontólogos, cuando ustedes vienen de mundos tan distintos que no tienen que ver con la tecnología? ¿Cómo surge esta idea? Exactamente. Mira, justamente como te comentaba en el segmento anterior, nosotros tenemos una gran preocupación, sobre todo desde mi lado, que ya tengo varios años con el sector de marketing digital, transformando negocios digitalmente, en poder llevar una solución que pudiera solventar el tema de la transformación digital a nivel masivo para el área médica, para la medicina. Nosotros, evidentemente, como dice el dicho, el que abarca mucho poco aprieta, entonces tenemos que quedarnos con un nicho. Dijimos, dentro de todos los nichos que hay, donde tenemos más contactos es el tema de la odontología. La idea igual yo la había meditado hace mucho tiempo antes, pero la había dejado guardada por distintos temas, no tenía como un socio con el que pudiera llegar a ese público, etcétera. Y cuando entró Jesús a la compañía, empezamos a discutir el tema del impacto que estábamos teniendo, y de ahí surgió la idea. Imagínate, por estudios que ha realizado la Sociedad de Odontólogos Españoles, los odontólogos pierden el 13% de su tiempo en actividades administrativas. Si tú tienes una jornada laboral de 8 horas, que sabemos que en los profesionales independientes generalmente es más, estaremos hablando aproximadamente de 1 hora de tiempo. Es decir, que al mes, multiplicando eso por semana y al mes,
estaremos hablando aproximadamente de 200 horas que pierde un médico en España, en el primer mundo, abocándose a tareas administrativas, anotando consultas, realizando historias médicas, buscando información de un paciente. Entonces, nosotros, ¿qué nos proponemos? En principio entendemos que en Latinoamérica este tiempo puede ser el doble o el triple por todas las dificultades que hay. Y allí es donde queremos entrar nosotros, reducir, si es posible, llevarlo a cero, pero por cálculos que hemos hecho con nuestra primer piloto, estamos estimando que podemos reducir ese tiempo un 30% en lo que es Latinoamérica. Y es lo que nos emociona muchísimo, poder llevar esta idea a que los médicos, en este caso odontólogos, se dediquen exactamente a lo que ellos estudiaron y no se dediquen a estar atendiendo temas administrativos. Excelente. Me parece muy interesante porque realmente no me suena una idea similar. Claro, no estoy dentro de ese nicho de mercado, pero no me suena una idea similar que esté actualmente en funcionamiento. Lo que me lleva a la pregunta, ¿cómo se diferencia esta plataforma a otras soluciones existentes en el mercado odontológico que quizás no conocemos? Jesús, ¿nos puedes hablar un poco al respecto? Claro que sí, Juan. Mira, nosotros, como lo comenta Juan Molina, hicimos un estudio, ¿no?, de mercado y logramos evaluar alternativas, aplicaciones similares que sí existen a la de nosotros. Pero ¿qué pasa? Estas aplicaciones brindan un servicio que más bien complica al odontólogo. Primero, el software no es llamativo, sus colores son muy neutros. En cambio, ¿qué pasa con Dentifinder? Dentifinder es más intuitiva, la práctica la hace mucho más fácil, la curva de aprendizaje que le brindamos al odontólogo es exponencial, siempre hacia arriba. Los acompañamos, porque ¿qué pasa? Tenemos una comunidad, estamos junto a ellos, le brindamos día a día asesoría y las actualizaciones que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Y los escuchamos a ellos también, porque ellos nos dan las ideas. O sea, Dentifinder surge también de lo que el odontólogo nos aporta a nosotros como proyectistas, ¿no? Y bueno, y logramos impactar en los pacientes y que el odontólogo se sienta como en un mundo, o sea, en que su oficina sea mucho más llevadera en este caso, porque tiene la información siempre allí. Las herramientas que brindamos son prácticas, eficientes, y el ambiente como tal de la aplicación, los colores, todo está muy milimetrado, o sea, todo está técnicamente llevado directamente al odontólogo. Me parece... Sí, yo complementaría la idea de que justamente es una aplicación, como comenta Jesús, co-creada con el mismo odontólogo, que es el usuario final de esta aplicación. Y aparte de eso, tenemos varias funcionalidades, como que la información puede ser descargada y pertenece al odontólogo también. En muchas otras aplicaciones, la información solo queda en el aplicativo, solo queda en el software, y esto hace que los odontólogos, al no pagar la suscripción o al retrasarse en un pago, entonces pierden toda la información de un paciente, y sabemos que la dinámica es muy rápida. Entonces nosotros pensamos en todos los problemas que tiene en el día a día el odontólogo y buscamos darle respuesta a él. Me parece muy interesante ese acercamiento, porque eso que comentas me parece que se puede expandir, porque al poder migrar esa data y poderla, digamos, almacenar en una base de datos que podría no ser directamente la de la plataforma, sino que si el odontólogo la quisiera descargar y almacenar algún otro tipo de base de datos que él tenga interna, supongo que podría hacer análisis relacionados con Big Data, algún tipo de análisis estadístico, cosas que... Exacto, y compartirla además, porque sabemos que a veces un odontólogo llega hasta cierto alcance y luego necesita derivarlo a un odontólogo con otro expertise, y ese compartir de la información también hace muy poderosa la aplicación. Excelente. Fíjate que esto me lleva a pensar que, considerando estas variables que digamos no son comunes dentro del mundo tecnológico, sino que estamos hablando más dentro del mundo médico, ¿qué métricas utilizan entonces para medir el éxito y la adopción de esta plataforma en el sector odontológico? ¿Cuáles serían esas métricas para saber, para conocer que este emprendimiento está teniendo el éxito? Excelente pregunta. Por el momento, digamos, como nosotros estamos en una fase básicamente embrionaria de nuestra aplicación, los KPIs para nosotros
son más en el sentido de que los mismos odontólogos que están dentro de la comunidad nos den feedback. Entonces, en la medida que nosotros a la semana reunimos feedback, reunimos consultas de la aplicación, quiere decir que los usuarios la están utilizando, la están aplicando, y nosotros también podemos ver cuántos son los pacientes que han atendido, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros nos motiva un poco a medir el avance de la aplicación. ¿Qué tantos odontólogos nos están dando feedback semanalmente? ¿Qué tantos participan en los meets? ¿Qué tantos se van familiarizando con la aplicación? Y de hecho ya vamos a activar una funcionalidad nueva, que es la funcionalidad de estadísticas. Nosotros, impulsados con inteligencia artificial, vamos a estar enviando mensualmente reportes de la actividad de cada odontólogo. Allí inclusive vamos a desarrollar nuevos KPIs que van a ser justamente la actividad que tiene cada odontólogo con la aplicación. Exacto. Me parece muy interesante lo que estás comentando, y brevemente me gustaría preguntar, me da bastante curiosidad, ¿cuántas personas hay en el equipo de trabajo, Juan Antonio? ¿Cuántas personas conforman el equipo que está detrás de esta aplicación? Brutal. Mira, te contesto así rápido. ¿Te acuerdas que una vez hablamos la vez pasada sobre estas empresas unicornios que iban a tener menos de 5 personas? Bueno, nosotros podríamos estar en esa estadística. Nosotros básicamente somos 2 personas que discutimos las ideas y nos acompañamos con un ejército de agentes de inteligencia artificial para poder ir desarrollando las ideas que tenemos. Cuando las ideas se vuelven muy complejas, entonces nosotros acudimos a un equipo de programación, quien es el que las pone en práctica finalmente. También hemos tenido como freelance contactos con diseñadores que nos apoyan también, son diseñadores de confianza que vienen desde nuestro mundo digital, de nuestro mundo de marketing digital de la agencia, y obviamente nosotros arropamos toda la venta del servicio con la agencia de marketing. Pero básicamente, llevando la idea de Identifinder a cabo, a la palestra, somos nosotros 2. Sí, totalmente. Vamos a hablar un poco más de eso después de nuestro siguiente segmento musical. Entramos al segmento final de la conversación con los emprendedores Juan Molina y Jesús Mora. Y quedamos con varias ideas en el aire, especialmente esta que me llamó poderosamente la atención, de que esta parece ser una de esas primeras empresas que va a ser estas empresas de tipo unicornio, en las que con muy poquito personal puede alcanzar un volumen bastante elevado. Pero todo esto representa retos, todo esto representa desafíos, y por eso me gustaría preguntarles ¿cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado siendo un equipo tan pequeño para el desarrollo de este tipo de aplicaciones tan complejas a nivel tecnológico? Juan Antonio. Sí, bueno, básicamente nosotros hemos tenido un sinfín de retos, ¿no? O sea, tenemos el mismo legacy que tenemos de Impulso Virtual, del cual nos tenemos que desprender un poco para poder despegar el proyecto. Tenemos también el tema del presupuesto. Nosotros básicamente todo esto lo hemos hecho a nivel bootstrapping, porque hemos tratado de presentarle la idea a algunos, pero digamos que al no haber un desarrollo como tal, como el que estamos teniendo ahora, entonces ha sido difícil que nos puedan inyectar presupuesto o añadir nuevos socios. Sin embargo, hemos tenido mentorías en las que nos dicen que es lo mejor que podemos hacer. O sea, mientras menos te diluyas en la empresa, muchísimo mejor. Así que nosotros seguimos por el camino del bootstrap, pero en definitiva yo diría que el mayor reto que hemos tenido es básicamente el cambio de mindset que hay que tener en una cultura, sobre todo la cultura médica, en la cual el tema se maneja muy offline. Ahora vamos a reducir el uso del papel, vamos a reducir ese tiempo, y eso conlleva un cambio de mindset en el consultorio de un odontólogo. Ahí es donde está, digamos, el mayor reto. Excelente. Y esto me lleva a por lo menos a mentalizarme en que, si bien has presentado algunos desafíos, algunos retos que ya bien has mencionado, pero supongo que también existen desafíos en el tema de la escalabilidad de la aplicación. Cuestión de cómo poderla llevar a muchos más médicos que, como tú bien dices, todos ellos tienen un mindset de que todo el trabajo es más cómodo offline. Por eso me gustaría saber, Jesús, esta pregunta sería para ti: ¿cómo planean escalar la plataforma y atraer a más odontólogos y clínicas? Ya, mira, nosotros, bueno, como comentaba Juan, lo más difícil fue también encajar, ¿no?, en este mundo de la salud, poder atraer, poder convencer a
a los odontólogos que trabajaran con Dentifiner. ¿Qué pasa? Nosotros queremos brindarle, como tenemos ese feedback entre ellos y nosotros, poder tomar lo que ellos desean, ¿no? Nosotros, las actualizaciones que vamos a desarrollar, tener un odontograma más adquisitivo, tener la parte de poder subir información, porque ¿qué nos comentaban ellos? Ya, mira, me parece que la aplicación es genial, nos brinda herramientas bastante poderosas, pero queremos una opción de poder subir por lo menos radiografías, imágenes. Entonces estamos trabajando en actualizaciones para que cada día la aplicación brinde un potencial mucho más elevado, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, están todavía en ese beta test en el que todavía están afinando las funcionalidades que va a tener la versión final que va a salir a producción, entiendo. Sí, nosotros lo que hemos manejado generalmente, así como comenta Jesús, básicamente el fortalecimiento del producto es lo que hemos direccionado ampliamente, y luego de allí serían campañas de marketing, donde gracias a que estamos manejando una aplicación netamente digital, esto nos permite hacer que podamos llegar a todos los países. Nosotros iniciamos con Perú, queríamos iniciar con Perú, y básicamente nos dimos la sorpresa que teníamos más mercados en Venezuela y en Colombia, haciendo esta campaña de marketing. Entonces, una campaña de marketing muy corta que nos dio a entender que hay un mercado que necesita estas soluciones, porque la acogida que ha tenido fue sorprendente. Jesús no me va a dejar mentir, o sea, nosotros de repente colocamos un flyer con unas letritas así y le metimos aproximadamente $5 o $6 de presupuesto, y esto básicamente nos reventaron el chat. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mensaje está clarísimo, se necesita una solución así en el mercado, y es lo que nosotros queremos explotar. Obviamente, antes de hacer un escalado mayor, antes de hacer una campaña de $500, $1,000, etcétera, nosotros tenemos que fortalecer ese producto, porque es como un edificio. Si no tienes las bases bien cementadas, luego el edificio se te cae. Es correcto, es así. Y bueno, no me queda más que felicitarlos por este emprendimiento que están realizando, realmente bastante interesante, bastante poderoso. Incluso yo creo que tiene aún más valor por el hecho de que vienen de un mundo que no es directamente el de la tecnología, sino que vienen desde otras áreas. Entiendo que Jesús estudió arquitectura, Juan Antonio viene de la ingeniería, geofísica, y bueno, y han hecho este mix y han creado este producto muy bonito y que le encuentro bastante valor. Me parece muy muy interesante y no me queda más que felicitarlos. Y creo que podemos cerrar con una última pregunta, muy breve, 1 minuto para cada uno. ¿Qué le recomendarían a las personas que nos escuchan y que se cuestionan si pueden emprender en el mundo de la tecnología? Jesús. Vale. Juan, ¿qué le recomendaría? Que lo hagan, principalmente. Que se proyecten. Si tienen una idea de negocio, estudienla. Eso sí, siempre hagan un estudio de mercado. Vean si la aplicación es escalable, si les va a futuro, les va a ser buena. Estudien, por lo menos si tienen un nicho en específico, estudien ese nicho, vean cómo solucionar los problemas de ese nicho, y ahí a darle con todo, ¿no? Darle con todo, no ponerse traba, porque sí es difícil. Es un camino que obviamente tiene obstáculos complicados, pero se superan. Algo también muy importante, busquen a personas que estén dentro del nicho que van a desarrollar, para que le den las ideas necesarias y les aporten, ¿no?, el conocimiento que ellos han adquirido con el tiempo de investigación. Y así pues, ¿no? Excelente, muchas gracias, Jesús. Juan Antonio. Sí, bueno, básicamente primero piénsenlo bien, porque no es para todo el mundo. De repente tu valor está en poder trabajar en conjunto con una compañía grande o una compañía chica y hacerla crecer. Pero si tú te decides a llevar tu idea a cabo en el mercado, de darte, como quien dice, los madrazos y poder ir aprendiendo en el camino,
básicamente recojo una de las palabras de Jesús: tienes que buscar a un mentor que ya haya transitado ese camino y te, digamos, asesoras con él para poder ir avanzando. Otra muy importante es mantenerse actualizado, tienes que mantenerte a la vanguardia, aprender sobre inteligencia artificial, sobre las últimas novedades de la tecnología, de la programación, siempre mantenerte a la vanguardia. De ahí yo te recomiendo humildemente que nos puedas seguir a nosotros en nuestras redes sociales. Yo, Social Juancho en TikTok, estoy siempre dando tips de cómo va avanzando esta tecnología y de cómo tú puedes aplicarla en el día a día. Excelente, muchas gracias muchachos por compartir sus conocimientos con la audiencia. Por favor díganos sus redes sociales para seguir su trabajo y por supuesto las del emprendimiento que no las hemos mencionado. Nosotros estamos en todas las redes sociales como Dentifinder, @Dentifinder, y Dentifinder.com pueden ubicar el aplicativo, el software. Por mi parte, como individual, @SocialJuancho en TikTok, es donde tengo la mayor tracción, donde tengo la mayor comunidad de fanáticos de la tecnología y la inteligencia artificial. Excelente. Y de mi parte, Jesús Mora, piso 13, y ahí bueno, estamos a la orden para cualquier consulta también. Excelente muchachos. Bueno, muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias muchachos por acompañarnos. Recuerden que próximamente estaremos dando obsequios para nuestros radioescuchas emprendedores. Estén muy atentos a los próximos programas y a nuestras redes sociales para conocer más detalles sobre esta iniciativa en conjunto con nuestro aliado Grupo Faster. Cerramos el programa con los créditos merecidos a: en la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en la dirección administrativa, Daniela Villalba; en los controles nos acompaña Ángel Urizar; en producción, Ángela González; y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @turradioweb, @BitAbitRadio y @Juan J. Pirela, todo en Instagram. Sigan en sintonía que ya continuamos con la programación de Tu Radio Web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.